Muy bien, leemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Es el mensaje a la última iglesia, el mensaje a la Odisea, ¿verdad? Dice el 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios, hermanos. Si le quiere poner un título a este mensaje, es bien sencillo. Ni fríos ni calientes. Básicamente, lo que aquí está hablando mi Señor Jesús a la iglesia de la Odisea es una maldición sobre el cristianismo moderado. Sí. Yo le hago la pregunta a usted, ¿usted es moderado? Acá en este país, yo creo que mucha gente respondería afirmativamente a esa pregunta, ¿verdad? Cuando se trata de política, el moderado casi se ha convertido en una especie en vías de extinción. ¿Sí? Y usted puede decir que es conservador o que es liberal, hablando de política acá en este país, ¿verdad? Y en algunos otros países se maneja la misma nomenclatura, ¿verdad? Aquí también existen los libertarios, ¿verdad? Pero lo más probable es que sean muy pocos los moderados. Cuando un político anda en campaña, muy pocos de ellos pueden decir, vote por mí, yo soy moderado. Sí, muy pocos. Pero ahora la pregunta es para nosotros. ¿Somos acaso cristianos moderados? Yo creo que eso depende de cómo definamos el término. Leyendo la versión King James, que está en inglés, ¿verdad? De la Biblia, Filipenses 4:5 dice, traduciéndolo al español literalmente, dice, sea conocidos de todos los hombres tu moderación. ¿Sí? Pero realmente aquí quiere decir, si usted lo ve en español en la Reina Valera, ¿verdad? Habla de gentileza. ¿Sí? Vive con un espíritu amable y sé considerado con los demás. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué me dice el versículo? Dice, no siempre exijas tu propio camino. ¿Sí? Ese es el tipo de moderación que todos deberíamos de desear. Pero hay una especie de cristiano moderado que no es tan buena, ¿verdad? Esa especie de cristiano que abunda, ¿verdad? No le gusta al Señor. No le gusta al Señor y me lo está diciendo. Por ahí leía un verso de un escritor cristiano que escribía acerca de los cristianos moderados, ¿verdad? Acabamos de leer que el Señor me dice, no eres ni frío ni caliente. ¿Sí? Y Wilbur Weiss es el nombre del escritor. Él escribió algo que suena un poquito chusco, ¿verdad? Pero es para referirse en lo que se han envuelto muchos cristianos últimamente. ¿Sí? Él dice, me gustaría comprar 3 pesos de Dios, por favor. No lo suficiente como para hacer estallar mi alma o perturbar mi sueño, pero lo suficiente para igualar
una taza de leche tibia o una siesta al sol. Quiero solamente una libra del Eterno en una bolsita de papel. Me gustaría comprar 3 pesos de Dios, por favor. Y eso pone a pensar. Él escribió a manera de algo eh, referente a aquellos que solamente quieren lo suficiente en su vida de Dios, pero hasta ahí, ¿sí? Hermanos, el cristiano moderado tiene un Cristo moderado que hace exigencias moderadas, pero eso solamente en su mente, ¿sí? Ese cristiano mantiene a Jesús a distancia para que esta, vamos a llamarle religión, no se salga de control, ¿sí? ¿Y sabe qué? Los ricos son especialmente susceptibles a convertirse en esta clase de cristianos moderados, ¿sí? Eso es exactamente lo que sucedió en ese lugar, en esa ciudad llamada La Odisea, que hoy estamos viendo, la última carta a la última iglesia. Después vamos a estudiar más de cerca por qué el Señor siguió ese orden, ¿verdad? Eh, enviando mensajes a las iglesias, ¿verdad? Y este es el mensaje final de esta serie, ¿verdad? De las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. Y de estas 7 iglesias, ninguna, hermanos, ninguna recibe una condenación más severa que esta iglesia de la Odisea. Esta ciudad estaba ubicada más o menos a 90 millas al este de Éfeso y 45, más o menos 45 millas al sur de Filadelfia. Y la ciudad era una ciudad próspera. Se conocía porque tenía esos manantiales de aguas minerales tibias, calientes, ¿verdad? Estaban ubicadas a poca distancia de la ciudad, ¿verdad? Y los um, gobernantes de la ciudad, los que controlaban ahí, hicieron un sistema de acueductos para llevar el agua caliente a la ciudad. Claro, estaba caliente cuando brotaba del suelo, pero ya cuando llegaba a la ciudad estaba tibia. ¿Sí? Estaba tibia. Entonces, leyendo un poco acerca de las cartas que envía Jesús, siempre hace mención a lo que está ocurriendo en la ciudad. Y en este caso, el hecho de esa agua caliente que venía de origen, ya cuando llegaba a la ciudad, llegaba tibia. Y el Señor está usando unos términos aquí muy similares para que la gente comprendiera en realidad cuál era el mensaje de parte del Señor. ¿Verdad? Exteriormente, la iglesia de la Odisea parecía pues fuerte, parecía próspera. Claramente las personas que adoraban ahí se consideraban felices, bendecidas, ¿verdad? Vivían en una ciudad que otras gentes envidiaban. Parece que esta iglesia atrajo a algunos de los miembros de las familias ricas de ahí de la Odisea. Pero a diferencia de Esmirna, usted se acuerda, hablamos de Esmirna, parece que no hubo persecución. Y también a diferencia de Pérgamo, no hubo por ahí alguna falsa doctrina. Al menos no la menciona este pasaje. Y no encontramos nada que corresponda a esa remarcada inmoralidad de Jezabel y esas regiones corruptas que tenía allá en Tiatira. ¿Se acuerda que hablamos de ello? La Odisea, la ciudad, era un lugar cómodo para vivir y un lugar también cómodo para la iglesia. Y esa combinación hizo que a Jesús prácticamente, como se dice por ahí, le doliera el estómago. ¿Sí? Y vamos a echar un vistazo a este mensaje de nuestro Señor Jesús a una iglesia llena de cristianos moderados, entre comillas, ¿verdad? Que ya se habían conformado con solamente 3 pesos de Dios. Lo que vemos en este pasaje que leímos al principio, le recuerdo la cita, Apocalipsis 3, a partir del versículo 14. Lo primero que vemos es su identidad. Ese punto número 1, su identidad. ¿Sí? Y como sección A, usted puede anotar ahí si quiere, si gusta, vemos que su palabra es verdadera. Primer punto, su identidad. Punto A de su identidad, su palabra es verdadera. ¿Y qué dice la sección primera del versículo 14? Estas son las palabras del amén, ¿verdad? El testigo fiel, el testigo verdadero. Esa es su identidad.
Esa es la forma como Él se presenta a la iglesia de la Odisea. Ya en las otras iglesias sabemos cómo Él se presentaba con cada una de ellas, ¿verdad? Aquí el amén, y todos lo sabemos, suele ser la última palabra que normalmente decimos en una oración. Significa así sea, ¿sí? Pero significa mucho más que he terminado, ¿verdad? O vamos a comer porque ya oré, ¿verdad? Significa mucho más que eso. Amén es una señal de acuerdo, ¿sí? Acuerdo entre usted y el Señor. Aquí Jesús se llama a sí mismo el amén. Y por ahí un autor, Ron Skates, esto es palabras de él, no mías, ¿verdad? Él explica lo que esto significa. Él dice, Jesucristo es de hecho la última palabra. Así como usted ora y usa amén como última palabra. Aquí Jesús se está identificando ante la iglesia de la Odisea como la última palabra. ¿Sí? La última palabra en la historia de la humanidad, la última palabra en tu vida y en mi vida personales, ¿sí? Jesús es la última palabra. Si alguien te dice tienes cáncer, no, la última palabra la va a tener el Señor. Si alguien te dice lo más probable es que como va tu matrimonio te vayas a divorciar, no, la última palabra la tiene el Señor. Tu negocio va a quebrar, no, la última palabra la tiene el Señor. ¿Te vas a morir por esa enfermedad? No, mi Señor Jesús tiene la última palabra. Él lo dice en su palabra, el testigo fiel y verdadero, el amén. Sí. Mediten esas palabras, hermano. Nuestra confianza en el Señor tiene que aumentar día a día, no ir de una manera retrógrada. No sentir menos confianza por Él hoy que ayer. Es todo lo contrario, porque Él tiene la última palabra. ¿Sí? No va a ser el infierno, es Jesús y solo Jesús. Él va a ser la última palabra en tu vida y lo va a hacer en la mía también. Y Él tendrá la última palabra en tu vida y en la mía. Él la va a declarar, ¿verdad? Jesús es el amén final de todo lo que Dios ha dicho, debido a que Él es el testigo fiel y verdadero, como dice aquí Apocalipsis. Y obviamente podemos confiar en Él por completo. Lo que Él dice es verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Y va a ser verdad todo el tiempo por la eternidad. Y aquí para la iglesia de la Odisea, significa que cuando Cristo, nuestro Señor Jesús, emite su denuncia mordaz, por así llamarla, ¿verdad? No puede escapar diciendo, bueno, esa es solo mi opinión, esa es solamente mi opinión para nosotros o para ustedes. No, esa es la palabra del Hijo de Dios, que es fiel y que es verdadero en todo lo que dice. Mis palabras no tienen ese peso, ¿sí? Porque yo no puedo afirmar que digo algo que podría ser una verdad infalible. No, solamente el Señor puede hacer eso. Porque cuando Jesús habla, la iglesia debe de escuchar, porque Él solo va a hablarle a usted y a mí la verdad, ¿verdad? Entonces, en ese punto de su identidad, punto A, su palabra es verdadera. Punto B, su palabra tiene autoridad. Punto B, su palabra tiene autoridad. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 14? Dice, el principio de la creación de Dios. Es el que habla, es el que dice esto. Su palabra tiene autoridad. Y esta frase significa que toda la creación viene de su mano. ¿Sí? Él estuvo ahí al principio. Y antes de que hubiera un comienzo, Él siempre estuvo ahí. El universo entero, hermanos, debe ser existencia total, eterna, ¿verdad? Y debe su existencia precisamente a su gran poder, ¿verdad? Él es el soberano sobre cada pajarillo que vuela, ¿verdad? Cada pez que nada, cada flor que florece, cada conejito que por ahí salta por el bosque. Aquí en nuestra casa, cada mañana cuando salgo yo al trabajo, lo primero que veo es un conejito brincando, alejándose porque ya salí yo a caminar. Y todos los días lo veo, un conejito muy bonito que anda por ahí suelto. A veces están los venados comiéndose las plantas de mi esposa, pero todo eso, ¿verdad? No se mueve
sin el poder, sin la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente es soberano, sino que Él es el pegamento, la goma, ¿verdad?, del universo. Si Él dejase de mantenerlo unido, el universo mismo, hermanos, se desintegraría, ¿verdad? Yo le pregunto algo, ¿usted disfruta respirar? Y ahorita es una pregunta muy importante, ¿verdad? En enero, cuando yo estuve con ese virus, lo que estaba a punto de llevarme al hospital era precisamente eso, no podía respirar. Pero le repito la pregunta, ¿usted disfruta respirar? Yo espero que así sea. ¿Y sabes por qué respiras? Porque Jesús te da vida y aliento. A Él le debemos todo. Entonces, cuando Él habla, su palabra es verdadera y está absolutamente autorizada. ¿Sí? Entonces, hermanos, ya vimos su identidad. Ahora, como otro punto, siguiendo los versos de Apocalipsis 3 a partir del 14, viene aquí ese segundo punto, su acusación. Viene aquí una acusación tremenda. ¿Sí? Y hay dos puntos importantes en esa acusación. El primer punto es, o le está diciendo a la iglesia, eres indiferente. ¿Sí? Porque el 15 y el 16 le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A mí me intrigaba mucho el significado de estas palabras, porque me preguntaba por qué Jesús dijo, ojalá tuvieras frío o calor. Pero entonces me vino un pensamiento que me lo dejó todo claro, ¿verdad? ¿Cuál es la otra palabra para agua tibia? ¿Sí? En México, en nuestro país, cuando alguien nos ofrece un vaso de agua, nos pregunta si lo queremos fría, ¿verdad? O al tiempo, ¿sí? Creo que en Colombia se dice de otra manera. Pero básicamente, una palabra que globaliza el sentir es a temperatura ambiente, ¿verdad? Esa es la otra palabra para agua tibia, a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué se debe hacer para que el agua esté a temperatura ambiente? Absolutamente nada. Deje el agua sola y se pondrá a temperatura ambiente, ¿sí? Y suponga que quiere agua caliente. Entonces tenemos que hacer algo para calentarla. Tienes que ponerla en una ollita, ¿verdad? En la estufa o ponerla ahí en el microondas. El agua caliente nunca se calienta por sí sola. O supongamos que deseamos agua fría. Tenemos que hacer algo para que esa agua se enfríe. Tenemos que meterlo ahí en la nevera, ¿verdad? En el refrigerador. O ponerle unos cubitos de hielo ahí en el agua, ¿verdad? En circunstancias normales, el agua nunca se va a enfriar si se deja sola. Así que aquí está la acusación. No sé si usted capta. Yo creo que sí es bien sencillo. Sí, la acusación. Los laodicenses, ¿verdad? No eran culpables de ningún pecado intencional, como en las otras iglesias, cometer inmoralidad, fornicación, promover falsas doctrinas o dar la bienvenida a falsos profetas. Para ser culpable de esas cosas, tenían que haber estado haciendo algo. Debieron de haber tomado algún tipo de decisión para moverse en esa dirección en la que se movieron las otras iglesias. La pregunta es, ¿cómo te vuelves tibio? ¿Cómo te vuelves tibio? Estando dentro de la iglesia, estando siguiendo al Señor, teniendo una relación personal con Él, ¿cómo es que te vuelves tibio? Bien sencillo, simplemente no hagas nada, ¿sí? Y eso es en lo que nos convertiremos, ¿sí? Un cristiano tibio, hermanos, no es más que un cristiano a temperatura ambiente, que se ha vuelto igual que su entorno. Esa agüita a temperatura ambiente que usted se va a tomar está igualando lo que la rodea, a excepción de que está mojada, es agua, ¿sí? El pecado, la inmundicia y todo lo que ocurre a tu alrededor se está metiendo en tu vida y te está haciendo un cristiano tibio, ¿sí? El entorno está penetrando en ti.
Y tu respuesta al Señor no es la que Él espera de ti. La respuesta que estaban dando aquí los hermanos de la iglesia de Laodicea no era la que el Señor deseaba para él. ¿Sí? En lugar de promover a Jesús para cambiar el mundo que nos rodea, hemos dejado que el mundo nos cambie lentamente. ¿Sí? Y luego, cuando se enfrentaron a las riquezas eternas en Cristo, los laodicenses se habían conformado con 3 pesos de Dios. ¿Sí? Y para empeorar las cosas, estaban felices por eso. ¿Sí? Algunas iglesias toman el camino intermedio, creyendo en la verdad, pero no están dispuestos a defenderla. Tú me puedes decir a mí, sí creo en el Señor, Él es el Salvador de mi vida, Él me acompaña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se ha presentado la oportunidad, o el Señor te la ha puesto enfrente de que tú compartas esa verdad, te has amedrentado. Buscaste 1000 excusas. Estoy ocupado, estoy ocupada, tiene mala cara, a lo mejor me responde mal, lo va a tomar mal, es mi amigo, a lo mejor pierdo el amigo, por eso. Muchas cosas nos vienen a nuestra mente por nuestra tibieza. ¿Sí? Sí somos cristianos evangélicos, pero nada más de nombre, al menos. La iglesia de la Odisea se había convertido en una iglesia tibia. ¿Sí? Pero la respuesta que le está dando aquí el Señor, ¿verdad? Te vomitaré de mi boca. ¡Wow! Yo me pregunto, ¿por qué a Cristo le enferma tanto la tibieza? Sobre todo porque una persona que en esta condición ni siquiera lo sabe. ¿Sí? Se desliza hacia un estado de indiferencia tan total que no le importa su propia condición espiritual. Básicamente no le importa nada. Después de todo, no sé, por definición, la temperatura ambiente, ¿verdad? Es cómoda. Se siente bien. Es igual que todos los demás a su alrededor. Ni demasiado frío, ni demasiado caliente. Cree que lo está haciendo bien. ¿Sí? Un hombre así es inalcanzable, a menos que lo saques de su condición. Si no, ¿qué pasa? Mi Señor Jesús lo va a vomitar de su boca. Espero, hermanos, que estén recibiendo, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Eso va a llamar su atención rápidamente, ¿sí? Nada como esto se dijo a la iglesia comprometida ya de Pérgamo, o incluso a esa iglesia que era moralmente corrupta, la de Tiatira, ¿se acuerda? Pero de alguna manera eran más accesibles que esos hermanos de la Odisea que se sentían muy cómodos con lo que estaban haciendo. Pero no estaban agradando a Dios y lo peor es que no lo sabían. ¿Sí? Más adelante vemos que al menos pudieron ver el error de sus caminos porque era definido y era claro. Pero no es así con la tibieza, hermanos. Yo mientras reflexionaba acerca de esto, se me ocurrió que este pecado es especialmente más probable entre los que asisten a la iglesia desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Después de todo, una vez que ya se ha estado en la iglesia durante algunos años, pues ya conoce uno las cuerdas, ¿verdad? Por así decirlo. Usted sabe cómo funciona el sistema, conoce la jerga, sabe dónde sentarse, ya tiene su lugar ahí favorito, ¿verdad? Cómo llevarse bien en un servicio cuando se está adorando, ¿verdad? Usted sabe ya cómo funciona toda la maquinaria de la iglesia. Y lo que antes parecía nuevo y emocionante, pues ahora es ya viejo para uno, muy usual. Y se vuelve tan cómodo como diría mi abuela, como un zapato viejo. ¿Sí? Yo a veces cuando me pongo a trabajar aquí alrededor de la casa, busco unas botas viejas que tengo ahí porque ando cómodo. Ya están suavecitas. ¿Sí? Yo me doy cuenta de que soy tan propenso a la tibieza como cualquiera que esté escuchando este sermón. Nadie se escapa de eso, porque es cómodo. El Señor me ha permitido ser cristiano durante mucho tiempo, ¿verdad? Y tiene uno la tendencia de darlo todo por sentado, ¿verdad? Lo que asombra a los
nuevos creyentes, ¿verdad? Puede que a mí ya no me sorprenda en absoluto. ¿Sí? Así que mi oración, hermanos, mientras escribía estas palabras, fue: Señor, muéstrame la verdad sobre mí. Elimina la acumulación de indiferencia que bloquea la obra de tu espíritu en mi vida. No sea que, habiendo predicado a otros, me encuentre vomitado por Jesús. Estamos viendo el punto de su acusación. Acabamos de ver la primera acusación: eres indiferente. Aquí viene la segunda: eres arrogante. ¿Sí? Vean el versículo 7. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué palabras del Señor para una iglesia? ¿Sí? Aquí el Señor Jesús revela que la base, el meollo del problema no está en lo que rodea, no está en lo que están haciendo, no está en lo que se está diciendo, está en el corazón. Y hasta que ese corazón cambie, nada va a poder cambiar. Hermanos, tengamos en cuenta esa pequeña frase. ¿Sí? Tú dices: soy rico, estoy vestido, ¿verdad? ¿Puedo ver? Hermanos, la arrogancia los había cegado a su verdadera condición espiritual. Y no lo sabían. El Señor se los tuvo que decir. ¿Sí? Tú eres el que estás diciendo que eres rico, tú eres el que estás diciendo que te ha ido bien, ¿verdad? Tú eres el que estás diciendo que básicamente no necesitas de mí. ¿Y sabes qué? Ignoras que eres un desventurado, que eres un miserable, que eres un pobre, que eres un ciego y estás desnudo. Arrogancia, hermanos. Arrogancia es una de las armas favoritas de Satanás para truncar tu relación y la mía con el Señor. ¿Sí? Pongamos el ejemplo del dinero. El dinero tiene una forma de hacernos eso a todos. El dinero es casi como hipnótico. ¿Sí? No podemos dejar de mirarlo. Amamos el dinero porque con dinero podemos comprar todo lo que queramos. El dinero le hace cosas descabelladas a la gente, incluso a las personas cristianas que son realmente agradables y buenas. ¿Sí? Nos hace pensar que lo que estamos haciendo es mejor, ¿verdad? Que lo que realmente estamos o somos, ¿verdad? No estoy hablando de que el dinero sea malo. Estoy hablando de ese amor al dinero. ¿Sí? Tal como dice la palabra, ¿verdad? Nos aísla del dolor del mundo. Nos da la prueba de que debemos estar haciendo algo bien. ¿Sí? Y nos confiamos. Pero vamos a ser claros en el punto, ¿verdad? El dinero no es el problema. No es el dinero, sino, como dije anteriormente, el amor al dinero lo que nos mete en problemas. Y es solo un ejemplo de esa arrogancia. ¿Sí? Yo no dudo que la iglesia de la Odisea le estaba yendo bien en comparación con las otras iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero lo mismo que les dio prosperidad, hermanos, envió una enfermedad devastadora a sus almas. ¿Sí? Habrían estado mejor si fueran pobres como Esmirna y conocieran la bendición de Dios, ¿verdad? Real, a que si fueran ricos y rechazados por Jesús. Recuerden que antes de decirles lo que ellos estaban diciendo en el 17, Jesús les dijo en el 16: te vomitaré de mi boca. Wow. Y lo peor era que pensaban que lo estaban haciendo bien. Usted puede estar pensando: yo asisto a la iglesia, yo leo la Biblia, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Pero por ahí, sin que tú lo sepas, hay una parte en tu relación con Jesús que a Él no le está agradando. ¿Sí? Él no está satisfecho. Él lo quiere todo. Porque Él lo merece todo. Y volviendo a lo de la iglesia de la Odisea, en nuestros días sería una iglesia grande, tal vez con un buen edificio,
un estacionamiento por ahí amplio, ¿verdad? Mucha gente trabajando en la iglesia, ¿verdad? Un presupuesto de iglesia grande también, ¿verdad? Para todos los gastos, etcétera. Muchos programas, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por ahí una buena reputación con la comunidad, ¿verdad? En la ciudad donde se encuentra. Y no hay nada de malo en ninguna de estas cosas, ¿verdad? Pero este pasaje debería recordarnos que una iglesia exitosa, entre comillas, no siempre es una iglesia que Dios aprueba. ¿Sí? En uno de los pasados mensajes, el título fue La iglesia que el Señor Jesús realmente desea. Y si usted repasa estos dos capítulos y ve lo que estaba sucediendo en cada una de las iglesias, está claramente lo que hay en el corazón de mi Señor acerca de la iglesia que Él desea. Y este mensaje es la culminación de ese deseo que muestra el carácter del Señor. ¿Sí? Arrogancia. Punto número 3, hermanos. Su invitación. ¿Sí? Ya vimos cómo se identifica el Señor, ¿verdad? Su identidad. Ya vimos cuál fue la acusación, ¿verdad? Y ahora pues vamos a ver cuál es su invitación. Y buscaba por ahí una palabra para definir, una sola palabra para definir la invitación de Jesús. Y no hallaba alguna, hasta que por fin el Señor me la da y me dice, despierta. Esa es su invitación. Y sigue vigente, ¿verdad? No solamente en esa ocasión a la iglesia lo decía, pero hasta el día de hoy el Señor me sigue diciendo, despierta. ¿Qué dice el versículo 18 y 19 del capítulo 3 de Apocalipsis? Por tanto, yo te aconsejo, no dice yo te ordeno, ¿verdad? Le dice yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que en verdad, en realidad, seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y me dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Sí? La iglesia de la Odisea, hermanos, era conocida como una ciudad que tenía cierta industria bancaria, como aquí en Chiapas, ¿verdad? Por ahí es la relación a las palabras de Jesús, oro refinado en el fuego. ¿Sí? Cuestiones bursátiles, cuestiones de valores. Y después dice el versículo, y hermosas prendas de lana, ¿verdad? Que era lo que se producía ahí en la Odisea. Y eso en referencia a las vestiduras blancas para vestirte, que dice el versículo 18, ¿verdad? Y al último dice el colirio, ¿verdad? Porque también se producía ahí en esa ciudad ungüentos, y entre ellos estaba el colirio, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús usa aquí palabras familiares para ellos, ¿sí? Así como tú ves como el colirio rinde su efecto en los ojos, yo te estoy pidiendo aquí, te estoy aconsejando, ¿verdad? Que unjas tus ojos con colirio para que realmente veas lo que está pasando en tu vida espiritual. Sí. Después les dice, yo reprendo y disciplino a los que amo, por tanto, arrepiéntete, ¿verdad? Sé ferviente, ¿verdad? Celoso, es la palabra que usa. Aquí el Señor está tocando los puntos mismos de su orgullo de comunidad, su orgullo cívico, para realmente revelar esa pobreza espiritual que tenía. Escriba esta frase si usted quiere, o grábela en su mente. Hasta que no veas tu necesidad, nunca podrás mejorar. Es necesario ese colirio que el Señor recomienda, ¿verdad? No lo ordena, lo recomienda. Ve al principio del versículo 18, yo te aconsejo. Wow.
Me sorprende, hermanos, la naturaleza personal de ese llamamiento de Cristo. Si alguien por ahí me dijera, y me ha tocado, ¿verdad? Tengo sensación de vómito. ¿Qué hace usted? Usted inmediatamente se aparta de la persona, ¿verdad? ¿Qué dice eso? Yo difícilmente esperaría que esa misma persona me dijera al mismo tiempo, oh, te amo más de lo que tú crees. No. Pero hermanos, cuando tú amas a alguien, puedes odiar lo que está destruyéndolo y amarlo aún más, como Jesús lo estaba haciendo aquí. ¿Sí? Creo que los padres hacemos eso todo el tiempo. Si vemos a nuestro hijo embarcarse en un camino que sabemos que le va a ir mal, ¿verdad? Prácticamente autodestrucción. Pues como padres no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y sin hablar. Vamos a decir algo, ¿verdad? Incluso si sabemos que lo que vamos a decir va a hacer que nuestro hijo se enoje. A nosotros nos pasa aquí seguido, con nuestros hijos. ¿Sí? Esa tibieza de que los rodea a ellos ya se ha metido en sus vidas. Y sienten que lo que ellos dicen o hacen está bien. Tal y como lo estaban haciendo los hermanos de la Odisea. Pero el Señor Jesús les suena una campanita por ahí y dice, no, por ahí no es el camino. Y aunque te enoje oír que te voy a vomitar de mi boca, más vale que escuches mi consejo. Y mi consejo es que compres oro refinado en fuego. Eso tiene algo significativo que después lo vamos a ver en un estudio de Apocalipsis, de todas estas frases que por ahí a veces no tienen sentido, pero tienen mucho. ¿Sí? El día de hoy queremos terminar esta serie y lo que nos importa aquí es el mensaje de Jesús a esa iglesia, porque es vigente hasta el día de hoy. Entonces, como padres sabemos que hay cosas que van a causarles problemas a nuestros hijos, tal vez porque ya las vivimos o tal vez porque las vimos en alguien más. Muchas veces nuestros hijos no confían en nuestra experiencia, por así decirlo, ¿verdad? Pero siempre ese amor de padres nos hace decir algo o hacer algo. Y Jesús aquí lo está haciendo, ¿sí? Les está diciendo cuál va a ser la condenación, ¿verdad? Pero también les está diciendo cómo evitarla. Con mucho amor les está explicando qué hacer paso por paso, ¿verdad? Ese vestirse de blanco, ese oro refinado por parte de él, ¿verdad? Ese ungir nuestros ojos con colirio. Unas instrucciones precisas para permanecer en el Señor y evitar que Él nos vomite de su boca. Y así es nuestro Señor, hermanos. Nos ama tanto que no nos dejará que nos quedemos como estamos. El camino por seguir es despertarse y óigalo muy bien, admitir la necesidad. Y hasta que no lo hagamos, hermanos, nunca vamos a poder mejorar. Por eso la frase que le dije al principio que memorizar o la escribiera. Hasta que no veas tu necesidad, nunca podrás mejorar. Entonces, en este punto de su invitación dije una palabra, despierta. Ahora le digo otra, abramos. Abramos. Versículo 20 me dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. El último mensaje de las iglesias fue la de Filadelfia. Yo envío el video y por ahí se lo envié a uno de mis hermanos en Texas. Él lo vio y lo compartió con una familia. Le gustó el mensaje, gloria a Dios. Pero recuerda que en ese mensaje, la forma como se presentó Jesús a la iglesia de Filadelfia es, yo tengo la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y él me mandó el mensaje, una respuesta al mensaje, me dijo, muy cierto, pero hay una puerta que Jesús no puede abrir. Y me mandó una foto. Es una pintura de una artista ya del siglo XVIII, donde está Jesús tocando una puerta. Sí. Y lo curioso de la foto, de la pintura, es que si usted observa, la puerta no tiene una perillita, ¿sí? Para abrirla por fuera. Se tiene que abrir por dentro. Esa es la única puerta que Jesús no va a abrir, porque mi Señor Jesús es un caballero, ¿sí?
Abramos. He aquí, estoy, ¿verdad? Estoy afuera, estoy parado frente a tu puerta, la estoy tocando, la estoy golpeando. Y si oyes mi voz, abre la puerta. Y voy a entrar y voy a comer contigo. Sí. Aquí, hermanos, lo atractivo se vuelve extremadamente personal. Es como si Jesús se apartara de la iglesia como un todo y se enfocara solamente en ti o en mí. Jesús está llamando. Él siempre llama, pero también espera que alguien llegue a la puerta. Y yo encuentro un gran aliento, hermanos, en este pensamiento, hasta las lágrimas, hermanos. Un aliento tranquilo. Que hay alguien interesado por mí a esta hora, en este lugar. ¿Sí? Y que va a estar esperando mi respuesta. Y aunque otros ignoren a Jesús, tú y yo aún podemos abrir la puerta. ¿Sí? Se usa mucho este versículo para cuando alguien recién recibe al Señor o para compartirles y hacerles sentir que sí hay alguien ahí. Se usa para evangelizar. En muchos sermones de evangelismo se usa este versículo, pero aquí el contexto es, has estado haciendo las cosas equivocadas sin saberlo. Y yo te digo lo que va a pasar, te voy a vomitar de mi boca si no cambias. Pero si quieres cambiar, esto es lo que yo te aconsejo, ¿verdad? Cubre tu desnudez. ¿Por qué estoy haciendo eso? Dice el Señor Jesús en el 19, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y es cuando entonces Él dice, yo estoy tocando la puerta, estoy llamando, ¿verdad? Si alguien, si alguno oye, es una lección. Él no te va a forzar. Él solamente va a decir, si quieres cambiar de la situación a la que ahora has caído, sin darte cuenta, simplemente abre la puerta y escúchame. Vamos a tener buen tiempo juntos. Vamos a cenar juntos. ¿Sabe que la palabra que está usada ahí en entraré a él y cenaré con él? Es una palabra que dice, vamos a tener olvidé el nombre de la palabra en griego, el miércoles las tengo, se los prometo, pero ya ve que tenemos el desayuno en México, por ejemplo, el almuerzo. Creo que en Colombia el almuerzo es la hora de la comida, el lunch, como le llamamos aquí, y después tenemos la cena, ¿verdad? 3 comidas. En ese entonces, la cena era lo más importante, porque en la cena podías sentarte con tu familia, con tus amigos, disfrutar el tiempo, compartir, preguntar cómo te fue esto y el otro. A la hora del almuerzo, del lunch, la comida, pues no había tiempo para eso. Entonces era la hora importante, el alimento importante del día. Y en el griego, cuando dice cenaré con él, dice tomaré da el nombre de esa cena especial. Para tratar de decirle al que está escuchando, voy a tener tiempo de escucharte, voy a tener tiempo de compartir contigo. Ya nada va a haber que nos interrumpa, no trabajo, no responsabilidades, solamente tú y yo, ahí sentados en comunión. ¿Sí? Como dije anteriormente, otros pueden ignorar a Jesús, pero tú y yo podemos abrir esa puerta. ¿Sí? No sé, es posible que tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, no necesiten a Jesús. Pero tú sí puedes abrir esa puerta. Tus amigos pueden estar tan enamorados del mundo que el llamado de Cristo no va a significar nada para ellos. Pero puedes abrir la puerta. Usted y yo podemos ser parte de una iglesia tibia, ¿sí? Pero aún podemos ir a la puerta y dejar entrar a Cristo. Él quiere entrar. Él espera entrar. Y no solo espera entrar, quiere cenar con usted, ¿sí? En esa cena en la que no hay presión alguna, que hay tiempo de comunión. Y no hay mejor imagen de la vida cristiana que esta. Podemos tener a Jesús como nuestro compañero de cena todos los días. Ya nunca tenemos que cenar solos.
Jesús quiere compartir una comida con nosotros. Y no solo comida rápida de ahí de la ventanilla, ¿verdad? Quiere una comida larga con una conversación prolongada, tal vez frente a una tibia chimenea por ahí, no sé. Yo me pregunto, ¿no es sorprendente que la peor iglesia, aquí en el Apocalipsis, esté recibiendo la mejor invitación? Pero ¿no es así como Jesús realmente muestra su carácter? Pónganse a pensar, hermanos, después de exponer la indiferencia de la iglesia hacia Él, Él se ofrece a sí mismo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es como esos juegos que jugamos por ahí, ¿verdad? Donde alguien dice, si pudieras cenar con 3 personas de la historia, ¿verdad? Famosos, ¿a quién elegirías? Y se supone que debes elegir como, no sé, a Catalina la Grande, a uno de los Beatles, o a Sócrates, ¿verdad? O a Gandhi. Es un entretenimiento divertido. Pero aquí en nuestro texto, ¿verdad? Hay una respuesta. Cena con Jesús. Solos, ustedes dos. Tú y Jesús. Hablando de cosas mientras comparten la comida más importante del día juntos. Es un gran ofrecimiento, hermanos. No sé usted, pero a mí me gustaría una comida así. ¿Sí? Pasar ese momento de comunión con mi Señor. Y lo podemos lograr porque solo de Él proviene el oro refinado en fuego. No el oro barato que se consigue en cualquier parte, ¿verdad? Solamente con ese oro verdaderamente vamos a ser ricos, dice el versículo, ¿verdad? Y solamente con esas vestiduras blancas que Él puede proveer, ¿verdad? No se va a descubrir nuestra desnudez. ¿Se acuerda de Adán y Eva en el huerto? Le dijeron, el Señor les pregunta, ¿por qué te escondes, Adán? Dice, es que estamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Y ya después conocemos la historia. El Señor sacrificó animales. Bueno, la primera muerte registrada en la Biblia, pero no está registrada de esa manera. Pero se conoce que si les proveyó de pieles es porque eran de un animal. Y el animal, para poder nosotros usar uso de su piel, el animal no puede estar vivo, ¿verdad? El primer sacrificio. Sacrificio para que con lo que provenía de ese animal hubiera cobertura a la desnudez, haciendo una alusión a nuestro Señor Jesús. Sacrificio de Él para que nos cubriera multitud de pecados. ¿Sí? Imagínense, tú y Jesús hablando de cosas importantes, eternas, mientras comparten la comida juntos. Y sí, como le mencioné anteriormente, en algún momento hablamos de usar Apocalipsis 3:20 cuando estamos llevando a las personas a Cristo. El 3:20 es de aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Creo que es una hermosa imagen de Cristo viniendo una y otra vez al corazón humano. Viene, llama a la puerta, nos llama y luego espera por nuestra respuesta. ¿Sí? Y ese cuadro, yo me acordé del autor Herman Hunt, es el que pintó ese cuadro, ¿verdad? Sí, curioso, usted revisa la pintura y no hay un picaporte, no hay una perilla en el exterior de la puerta, porque la puerta debe de abrirse desde adentro. Y así es para todos nosotros, todo el tiempo. Cristo viene a nosotros una y otra vez y nos dice, quiero pasar tiempo contigo. Nos llama, pero luego espera nuestra respuesta. Hermanos, para los que abren la puerta, Cristo entra y se siente como en casa. Y yo no sé usted, pero yo aquí encuentro una gran esperanza para cada cristiano que en este momento se siente lejos del Señor. En cierto sentido, esta invitación final se dirige a las 7 iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3.
Y por lo tanto, se dirige a todos los cristianos, en todas partes, en todo momento. ¿Por qué? Porque Cristo todavía está en la puerta y sigue llamando. Y Él va a esperar a que vengas y abras la puerta. No dejes que tu pecado y tu fracaso te alejen de Jesús. Recuerda que Cristo vino por los pecadores y son los pecadores los que necesitan un Salvador. Así que para todos los necios, todos los caídos, todos los desordenados, todos aquellos que sienten ese desgaste espiritual, que están desanimados, que tal vez estén descarriados, que por ahí se comprometieron con el mundo, o que se sienten oprimidos, o gente de la iglesia que realmente es desagradable, pero que desean y sueñan y secretamente por ahí esperan un nuevo comienzo. ¡Ánimo! ¡Anímense! Cristo ha venido por ti y por mí. Se para en la puerta y llama. La pregunta es, ¿lo vas a dejar entrar? Ya eres salvo si confesaste al Señor como tu Salvador. Pero has estado viviendo una tibieza, ¿verdad? Que no te deja evangelizar, que no te deja compartir, que no te deja ser ejemplo para tus hijos, que no te deja alumbrar en la oscuridad. El Señor sigue esperando que abras esa puerta. Porque cuando tú estés cenando y platicando tranquilamente con Él, le hace oración, lectura de la palabra, el Señor te va a revelar el siguiente paso y el subsecuente y el que sigue, ¿sí? Como dije anteriormente, si tú ya le abriste al Señor, tenlo por seguro que el Señor se siente como en casa. Y Él va a estar haciendo todas las cosas nuevas. Si le damos la bienvenida ahora, vamos a reinar con Él para siempre. Y yo no puedo pensar en un mejor trato, ¿sí? No tanto como un pacto, pero es un trato que dice el Señor. Yo toco, tú abres, cenamos juntos. Tenemos a Jesús ahora, hermanos. Recibamos a Jesús para siempre. Yo le insto a usted esta mañana a que escuche la voz de Jesús y abra esa puerta y diga, Señor Jesús, eres bienvenido en mi vida hoy. Si usted que está viendo este mensaje por ahí en video y alguna vez no ha dado ese paso de fe para declarar al Señor Jesús como su Salvador personal, hoy podría ser ese momento. Este mensaje para la Odisea no era solamente para recapacitar de cómo estaban viviendo su vida cristiana. Es también para aquel que no sabe, ¿verdad?, que la vida que está viviendo no es la que agrada al Señor. Y por lo tanto, va a ser muy difícil encontrarse cara a cara con Él en aquel día. Hoy es el momento. Hoy usted le puede decir, Señor, soy pecador. Pero tú viniste a este mundo según tu palabra y yo creo que es verdad. Y que vas a ser mi abogado en el juicio final. Tu sangre, dice tu palabra, ha pagado por mi pecado. ¿Sí? Si tú puedes hacer esa oración, considérate salvo. Para los que hemos dado ya ese paso, recapacitemos en lo que estamos haciendo como hijos de Dios dentro de la iglesia. Recuerde que este mensaje es para una congregación. ¿Sí? Si usted se congrega aún por este medio, hay una responsabilidad de miembro, ¿verdad? Una responsabilidad de compañerismo con el resto de los que adoramos juntos, escuchamos la palabra juntos. Pero hay una responsabilidad aún más grande. Hay aquellos que están fuera, que no conocen que hay un camino que lleva al Señor. Y es nuestra responsabilidad hacerlo llegar. Pero para hacerlo llegar yo debo de estar preparado. Yo debo de estar en comunión constante con mi Señor.
La oración es esencial. El estudio de la palabra es básico. Si yo quiero alcanzar a los que están en el lugar donde yo una vez estuve. ¿Sí? Y para concluir esta carta, hermanos, este pasaje, me dice el 21 y el 22 de Apocalipsis capítulo 3. Una gran conclusión a este pasaje, a este mensaje del Señor, a este email del Señor a la iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa del Señor Jesús, hermanos, es para el que venza. ¿Sí? Y aún para los hermanos de la Odisea. Muestra que no debemos de ser cristianos que se comprometen con el mundo y que son tibios. Si lo somos, podemos cambiar y convertirnos en vencedores ante los ojos de Jesús. Aquellos que venzan, dice la palabra, la batalla, ¿verdad? En contra de esa indiferencia, en contra de ese compromiso con el mundo, en contra de esa confianza propia, ¿verdad? Van a recibir una recompensa especial. Ellos van a disfrutar según la palabra, no según mis palabras. Van a disfrutar de un lugar con el Jesús entronizado. Está en el trono, ¿verdad? Así dice, porque así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hay una palabra muy importante que va ligada a ese yo he vencido. ¿Sabe cuál es? Sacrificio. Él se sacrificó. Su sacrificio fue superior a lo que ninguno de nosotros pueda soportar. ¿Sí? Mas, sin embargo, Él aprecia que tú busques sacrificarte por Él. ¿Sí? Si estás cansado por el día de trabajo y la oración no te apetece, haz un sacrificio. Si por ahí tienes demasiadas ocupaciones durante el día y se te olvidó repasar un poco de la palabra o traer un versículo, un salmo a tu cabeza durante el día, haz un esfuerzo. El Señor lo recompensa, porque el Señor lo va a mirar como que tú quieres abrir esa puerta para que Él cene contigo. Lo dijimos anteriormente, esta de las 7 iglesias del Apocalipsis es la peor, ¿verdad? Mas, sin embargo, es a la que se le da la promesa más eminente de todas las promesas hechas. Revíselas, no solamente 2 capítulos. Usted se va a dar cuenta que la respuesta del Señor Jesús para ellos es la mejor, ¿verdad? Lo que muestra que el peor se puede arrepentir. Y si el Señor dice al que venciere, es porque hay posibilidad de vencer. ¿Sí? Y hay posibilidad de obtener un lugar más alto allá en la gloria, que es el estar sentado junto a Jesús en su trono. Había un cantito cuando asistíamos a clases en la iglesia, yo tenía unos 5 años, 6 años, y se me quedó muy grabado el cantito. Y parte de la letra de ese cantito era bien sencilla, pues era para niños pequeños, ¿verdad? Pero dice la palabra que tenemos que tener ese sentido de un niño, ¿verdad? Después dijo el Señor ahí, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese corito para niños, lo dice muy bien, decía por ahí, en mi corazón, entra en mi corazón, Señor Jesús. Entra hoy, entra para quedarte. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Un cantito muy sencillo para el corazón de un niño. Lo cantábamos, nos daba mucha alegría. La maestra tocaba ahí un instrumento. Le doy gracias a Dios porque no se me olvida ese canto. Bien sencillo. Entra para quedarte, Señor. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Mi oración esta mañana, hermanos, es que
esa sea su experiencia al abrir su corazón al Señor Jesús. Amado Padre, gracias, Señor bendito, por este tiempo. Gracias por tu palabra que no vuelve vacía. Bendigo a cada hermano o hermana que están presentes, Señor, sus casas, sus hogares, sus familias, Padre. Pero también bendigo a todo aquel que reciba este mensaje de alguna manera, por algún medio. Señor, no dejes de tocar esas puertas, Padre amado. Permite, Padre, que el sonido de tu toquido se escuche en el interior. Y muchas personas deciden abrir, mejorar su relación contigo, o tal vez apartarse del mundo y empezar una relación contigo. Gracias, Señor, porque a una iglesia le prometiste lo que le prometiste y lo acabamos de ver. Pero sabemos que tu promesa sigue vigente porque tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice, Padre amado, a cada persona que escuche tu voz. Acompáñanos esta semana. Líbranos de todo mal. Bendice el fruto del esfuerzo de nuestras manos. Perdona nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.